Buenas tardes, en el siguiente video vamos a analizar el movimiento de saque o remate en el deporte de voleibol. En la primera fase del gesto deportivo podemos observar en el tobillo derecho la articulación tibiotalar hace un movimiento de dorsiflexión, donde actúan los músculos tibial anterior, extensor común de los dedos y extensor largo del halus. En el tobillo izquierdo, en la articulación tibiotalar, podemos observar una leve plantiflexión, donde actúan los músculos gastrocnemio, sóleo, plantar, flexor común de los dedos y el flexor largo del halus. En su rodilla izquierda y su rodilla derecha podemos observar un movimiento de flexión en la articulación femorotibial con el deslizamiento de la articulación femoropatelar, donde actúan los músculos isquiotibiales que están conformados por el semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral. También hacen ese movimiento de flexión el popliteo, el grácil y el acompañamiento de los gastronemios. En su cadera la articulación coxofemoral derecha y la izquierda están haciendo un movimiento de flexión. En ese movimiento actúan los músculos recto femoral, sartorio, grácil y el tensor de la fascia lata. La pelvis va a estar realizando un movimiento de anteversión en la articulación sacroiliaca. Los músculos que realizan este movimiento van a ser el tensor de la fascia lata, el sartorio y el recto femoral. Tanto en hombro derecho como en hombro izquierdo se va a ver una extensión en la articulación glenohumeral. Los músculos que realizan este movimiento son la cabeza larga del tríceps, el deltoides posterior y el dorsal ancho. Este movimiento también viene con el acompañamiento de la esternoclavicular y la acromioclavicular, acompañados de la escapulotorácica, haciendo un movimiento de retropulsión. En la fase 2, tanto el tobillo derecho como el tobillo izquierdo van a estar en plantiflexión en la articulación tibiotalar. Los músculos que realizan este movimiento son el sóleo, el plantar, el gastrocnemio, el flexor largo de los dedos y el flexor largo del halus. Tanto la rodilla derecha como la rodilla izquierda van a estar en una leve flexión en la articulación femorotibial, con el acompañamiento del desplazamiento de la femoropatelar. Los músculos que realizan este movimiento son el gastrocnemio, el popliteo, el grácil y los isquiotibiales. En la cadera derecha e izquierda se encuentra haciendo un movimiento de extensión. Esta en la articulación coxofemoral. En este movimiento de extensión actúan los músculos glúteo mayor y isquiotibiales. En la pelvis encontramos un movimiento de retroversión efectuado por la articulación sacroiliaca y actúan los músculos isquiotibiales y recto abdominal. En el hombro derecho encontramos un movimiento de extensión en la articulación glenohumeral, aunque también actúan la articulación acromioclavicular y escapulotorácica, haciendo un movimiento de retropulsión. Encontramos un movimiento de extensión en la articulación glenohumeral. En esta actúan los músculos, la cabeza larga del tríceps, deltoides posterior y dorsal ancho. También encontramos en esta articulación glenohumeral, en el hombro derecho, un movimiento de abducción. Este actúa el músculo deltoides medial y el supraespinoso. También en este hombro derecho se encuentra un movimiento de rotación externa efectuado por los músculos supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. El hombro izquierdo se encuentra haciendo un movimiento de flexión en la articulación glenohumeral, acompañado de las articulaciones escapulotorácica y la acromioclavicular, que se encuentran haciendo un movimiento de antepulsión. En este movimiento de flexión actúan los músculos coracobraquial, cabeza larga del bíceps, pectoral mayor y deltoides anterior. En esta fase 3 encontramos que los tobillos derecho e izquierdo en la articulación tibiotalar se encuentran en una leve plantiflexión. Esta actúan los músculos gastrocnemio, sóleo, plantar, flexor largo de los dedos y flexor largo del halus. En la rodilla derecha e izquierda, en la articulación femorotibial, está haciendo un movimiento de extensión, en la que se involucran los cuádriceps con sus 4 cabezas, que es el recto femoral, el vasto medial, el vasto intermedio y el vasto lateral, el tensor de la fascia lata y el sartorio.
En la cadera, en la coxofemoral derecha e izquierda, hace el movimiento de flexión, en la que están involucrados los músculos ilioxoas, recto femoral, sartorio y tensor de la fascia lata. En la pelvis, exactamente en la articulación sacroiliaca, hace el movimiento de rotación, en la que el músculo oblicuo trabaja. En los hombros, en la articulación glenumeral derecha e izquierda, está haciendo un movimiento de flexión, en la que están involucrados los músculos coracobraquial, deltoides anterior, pectoral mayor y la cabeza larga del bíceps. En el hombro izquierdo también hace otro movimiento, como es la abducción, en la que están involucrados los músculos supraespinoso y la cabeza medial del deltoides. También hace rotación externa, que hacen los músculos supraespinoso, infraespinoso y terete menor. Los jugadores de voleibol, debido a la naturaleza de su deporte, están expuestos a ciertos tipos de lesiones, como lo es el manguito rotador, que especialmente es vulnerable llevando al deportista a una lesión. La tendinitis del manguito rotador. Esta es causada por la repetición constante de los movimientos de lanzamiento y golpeo, que en el voleibol puede causar irritación, inflamación en los tendones del manguito rotador, dando lugar a la tendinitis. Esto a menudo resulta en un dolor en la parte delantera y lateral del hombro. Las estructuras que se ven afectadas en el manguito rotador son el músculo supraespinoso. Este músculo se encuentra en la parte superior del manguito rotador y es particularmente vulnerable en la abducción del brazo. En esta posición, el músculo supraespinoso puede experimentar una mayor tensión, en lo que aumenta el riesgo de lesiones como los desgarros. El músculo infraespinoso y el redondo menor. Estos dos músculos están situados en la parte posterior del manguito rotador y también participan en la rotación externa del brazo. En la posición descrita anteriormente por mis compañeros, la rotación externa puede tener tensión en estos dos músculos. El músculo subescapular. Este músculo está ubicado en la parte frontal del manguito rotador, puede estar involucrado en la abducción y puede contribuir en la estabilidad de la articulación del hombro en esta posición. El ligamento coracoacromial. Este ligamento se extiende desde la coracoides hasta el acromion y forma un arco sobre la cabeza del húmero. En esta posición puede haber una mayor presión sobre este ligamento, especialmente si hay una reducción del espacio subacromial. Y por último, la cápsula articular. La cápsula articular del hombro rodea la articulación y está compuesta por tejido conectivo. La abducción y la rotación externa pueden estirar esta cápsula, lo que puede afectar la estabilidad de la articulación.